Mira tus manos ahora mismo. Siente la textura de tu piel, el peso de tus huesos y la aparente solidez de cada dedo. Tu cerebro, esa máquina biológica de supervivencia, te está enviando una señal constante de que estás hecho de algo denso e inamovible. Sin embargo, te aseguro que todo lo que percibes es una alucinación cognitiva necesaria para no atravesar las paredes. Si elimináramos el espacio vacío de los átomos de cada ser humano en este planeta, los 8.000 millones de nosotros cabríamos en el espacio de un simple terrón de azúcar. El resto de tu existencia, esa masa que crees poseer, no es más que el eco lejano de una fluctuación en la nada absoluta. Para entender esta fragilidad de lo material, miremos algo que parece la definición misma de la solidez: un roble centenario. Si te pregunto de dónde viene toda esa madera masiva, tu intuición te dirá que fue extraída de la tierra a través de las raíces. Es una respuesta lógica, pero profundamente errónea. La realidad es mucho más poética y fantasmal. El árbol no se construye con el suelo, sino que se materializa a partir del aire que nos rodea. Casi toda la masa de ese gigante de madera proviene del dióxido de carbono invisible que flota en la atmósfera. Es un proceso de alquimia solar donde lo gaseoso y etéreo se condensa para crear lo que tus manos tocan hoy. Imagina entonces que el árbol es una estructura de aire sólido, una arquitectura de vacío capturado que ha decidido tomar una forma física para sostener sus hojas hacia la luz. Cuando quemas un trozo de madera, no estás destruyendo materia, simplemente estás liberando ese aire de nuevo hacia el cielo, devolviendo la ilusión de solidez a su estado natural de transparencia. Lo que antes era un tronco pesado se desvanece en calor y humo, dejando apenas un rastro de ceniza que sí provenía de la tierra. Este ciclo nos revela una verdad incómoda sobre nuestra propia naturaleza. Lo que consideramos real y pesado es, en su mayor parte, una organización inteligente de lo que no podemos ver. Si este concepto te resulta extraño, es porque tu intuición evolutiva ha sido diseñada para protegerte, no para mostrarte la arquitectura fundamental del cosmos. Necesitas creer que el suelo es firme y que tu cuerpo es una entidad cerrada para sobrevivir en un mundo de depredadores y obstáculos físicos. Pero la ciencia moderna nos obliga a mirar a través de esa neblina biológica. Al descender a la escala atómica, descubrimos que la materia es un esqueleto de distancias infinitas. Un átomo es un desierto vasto donde el núcleo es apenas una mota de polvo en el centro de una catedral vacía. Todo lo que define tu realidad está compuesto por un 99% de ausencia total. Yo sé lo que estás pensando en este preciso instante. Si somos mayoritariamente nada, ¿por qué demonios no atravesamos la silla en la que estamos sentados? ¿O por qué duele tanto un golpe contra una mesa de madera? La respuesta no se encuentra en la solidez de las cosas, sino en una guerra invisible de campos de fuerza que mantienen la ilusión de contacto. No eres una estatua de carne, sino una resistencia energética momentánea en un océano de fluctuaciones que hierven sin descanso. Estamos caminando sobre un espejismo eléctrico que nos convence de que somos algo, cuando en realidad somos el vacío soñando con ser materia. Pero esto es solo la superficie. ¿Estás listo para ver la grieta en la realidad? La evolución no tiene interés en la física de partículas ni en la elegancia de las funciones de onda que rigen el cosmos. Su único mandato, tallado en el código de nuestra sangre durante milenios, fue evitar que termináramos en el estómago de un depredador hambriento. Por eso, tu cerebro procesa el mundo no como es en realidad, sino como una interfaz simplificada para la supervivencia inmediata. Ver un muro como una red de vacío cuántico sería una distracción fatal frente a un tigre dientes de sable. Necesitamos la ilusión de solidez para navegar el peligro, convirtiendo la complejidad energética en una narrativa de objetos pesados y distancias seguras. ¿Por qué? Imagina ahora el curso de un río caudaloso que desciende con fuerza desde la montaña. Si observas una zona específica del cauce, verás una forma constante, una corriente que parece poseer una identidad propia y permanente frente a tus ojos. Sin embargo, sabemos que el agua que compone ese fragmento de río está en una huida perpetua hacia el mar, siendo reemplazada por nuevas moléculas cada fracción de segundo. Lo que tú llamas río no es la sustancia líquida que fluye, sino el patrón geométrico y la trayectoria que el vacío permite que el agua ocupe temporalmente en su camino. Eres esa forma persistente en un flujo que nunca se detiene. Piénsalo un segundo. La metáfora se vuelve aún más reveladora cuando el río alcanza el borde de un precipicio
y se transforma en una violenta catarata. El estruendo que escuchas y la fuerza con la que el agua golpea las rocas del fondo te convencen de que hay algo sólido y masivo chocando contra el mundo físico. Pero si pudieras congelar el tiempo y observar cada gota individual, verías que solo hay espacio y movimiento, una danza de partículas que nunca llegan a tocarse realmente. La solidez de la caída es solo la suma de infinitas resistencias invisibles que tu mente interpreta como un impacto brutal. Es la arquitectura del movimiento fingiendo ser masa sólida. ¿Por qué? Tú eres exactamente como esa catarata, un evento energético que ocurre en un punto específico del espacio-tiempo universal. Los átomos que componen tus pulmones, tu corazón y tus pensamientos están entrando y saliendo de tu estructura biológica con una velocidad asombrosa a través de la respiración y el alimento. No eres el agua que cae, eres el patrón dinámico de la caída que se mantiene estable mientras la materia fluye a través de ti sin descanso. La ilusión de que posees una identidad física inmutable es solo la persistencia de una forma en un océano de vacío que intercambia sus piezas constantemente. Somos procesos cuánticos disfrazados de objetos estáticos. Piénsalo un segundo. Esta desconexión entre lo que sentimos y lo que la ciencia nos revela genera una tensión insoportable en nuestra psique moderna. Vivimos atrapados en una catedral de percepciones falsas, porque la verdad fundamental del vacío es inútil para recolectar frutos o construir refugios contra la lluvia. Tu intuición es un velo de seda que oculta un abismo de fluctuaciones eléctricas y campos de fuerza que hierven bajo la superficie de tu piel. Reconocer que caminas sobre el vacío requiere una renuncia total a la seguridad de tus sentidos, un salto de fe intelectual hacia una realidad donde nada es lo que parece y todo es energía pura vibrando en el silencio absoluto. ¿Por qué? Si al escuchar esto sientes que el suelo bajo tus pies comienza a desvanecerse, no estás solo en este vértigo existencial. Estamos rompiendo el contrato que firmamos con la biología para empezar a ver el código fuente del universo por primera vez. Si esta desconstrucción de tu realidad ya te está haciendo cuestionar todo lo que creías sólido sobre ti mismo, me encantaría leer tus reflexiones abajo. Dime, ¿qué parte de tu percepción del mundo se está quebrando primero al entender que no eres materia, sino un proceso en el vacío? Tu participación en esta búsqueda es lo que da sentido a este viaje que acabamos de iniciar juntos en este canal. Hasta ahora hemos navegado por la superficie de un océano de vacío, aceptando con cierta calma intelectual que somos arquitectura de la nada. Sin embargo, nos acercamos a una frontera donde la ciencia convencional empieza a tartamudear y las certezas se desintegran como ceniza al viento. Es lo que yo llamo la muralla física, un punto de no retorno donde la lógica de los objetos pesados choca frontalmente contra la naturaleza esquiva de lo cuántico. Aquí, la pregunta ya no es de qué estamos hechos, sino cómo es posible que algo tan insustancial logre sostener la ilusión de una realidad coherente. Estamos frente a un abismo donde el mapa de la razón simplemente termina en blanco absoluto, obligándonos a cuestionar. El problema técnico que nos mantiene despiertos en la penumbra del conocimiento es el colapso de la función de onda. Imagina que el universo es un catálogo infinito de posibilidades borrosas esperando a ser elegidas por alguien. Pero en el momento en que intentamos medir, tocar o incluso mirar esa realidad, la magia se rompe y el cosmos se ve forzado a elegir una sola opción sólida. ¿Por qué ocurre esto? Nadie lo sabe. Si has llegado hasta aquí, eres parte del 1% que no teme mirar al abismo y cuestionar la estructura misma de su existencia. Nos enfrentamos a una barrera donde la matemática se vuelve poesía y el silencio es la única respuesta ante el misterio. Para entender esta frustración científica, imagina que tienes frente a ti una antigua máquina de escribir, una joya mecánica de acero y precisión. Te sientas con la intención de redactar la historia de tu vida, golpeando cada tecla con una fuerza y convicción admirables. Escuchas el chasquido metálico rítmico, ves cómo los tipos de plomo saltan hacia el rodillo y sientes la vibración del mecanismo recorriendo tus dedos con cada pulsación. Todo parece estar funcionando a la perfección bajo tu mando directo. Sin embargo, al mirar el papel que debería estar recibiendo tus palabras, descubres con horror que la hoja sigue inmaculadamente blanca, sin un solo rastro de tinta negra que dé forma a tus pensamientos. Es una danza mecánica frenética que no produce absolutamente ningún resultado tangible en el mundo físico que tus ojos pueden percibir.
La máquina de escribir representa las leyes de la física que conocemos, los engranajes que parecen explicar cómo se mueve cada átomo y cada galaxia. Ponemos todo nuestro esfuerzo intelectual en presionar las teclas de la observación, esperando que la realidad se imprima con claridad ante nosotros. Pero la tinta, ese elemento místico que debería conectar la intención del universo con la solidez de la página, simplemente no está presente en ninguna parte. Golpeamos el vacío esperando una respuesta sólida, pero el papel de la existencia permanece en un silencio que resulta aterrador para nuestra necesidad biológica de certezas. Esta ausencia de tinta es el recordatorio constante de que nuestra percepción de la solidez es un intento desesperado por escribir en el vacío. No importa cuán rápido escribas o cuán fuerte golpees las teclas metálicas, el universo se niega a dejar una marca permanente sin nuestra intervención subjetiva. La máquina sigue zumbando, los tipos siguen chocando contra el rodillo desnudo, pero la sustancia de la realidad es tan etérea que escapa a la captura del lenguaje físico tradicional. Nos quedamos con el ruido de la mecánica, pero sin el mensaje de la materia, atrapados en un proceso de creación que parece no tener un soporte real donde manifestarse. Es la gran paradoja del escritor fantasma cuántico. Esta revelación nos sumerge en una desorientación intelectual profunda, un vértigo que va mucho más allá de la simple curiosidad científica o académica. Si la materia no tiene una base sólida y la observación es lo único que parece otorgar un orden temporal, ¿quiénes somos nosotros realmente? No somos los autores de la historia, sino quizás apenas el sonido de las teclas chocando en la oscuridad de una habitación sin paredes ni techo. La muralla física no es un obstáculo que podamos saltar con mejores telescopios o aceleradores de partículas más grandes. Es un límite intrínseco de nuestra propia arquitectura biológica, intentando comprender una dimensión que no fue diseñada para ser leída por ojos humanos. Llegados a este punto de ruptura, debemos abandonar la seguridad de lo que consideramos posible para abrazar la extrañeza de lo invisible. La realidad es un tejido que se deshace entre nuestros dedos, justo cuando creemos haber encontrado el hilo conductor definitivo del cosmos. Nos sentimos pequeños, casi inexistentes, como motas de polvo flotando en un rayo de luz que nadie ha encendido todavía. Pero es precisamente en esa fragilidad donde reside la belleza de nuestra búsqueda incesante de sentido en mitad del caos. Prepárate, porque lo que viene a continuación desafiará no solo tu mente, sino la fibra misma de lo que llamas alma. El vacío está empezando a hablarnos con una voz nueva. Lo que voy a compartir contigo ahora es el tipo de información que la mayoría de personas nunca busca. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento, porque lo que viene a continuación cambia todo. Hemos aceptado que somos vacío, pero ahora debemos preguntarnos qué habita en ese silencio infinito. Si la materia es una ilusión, entonces la realidad no está ahí fuera, esperando ser tocada, sino que es una proyección de algo mucho más profundo. Estamos cruzando el umbral hacia la verdadera naturaleza de nuestra esencia. No somos máquinas biológicas que generan pensamientos, sino antenas biológicas sintonizando una frecuencia que trasciende el espacio y el tiempo físico. Debemos abandonar definitivamente la física clásica de engranajes y bolas de billar para abrazar una verdad más radical e inquietante. La ciencia de vanguardia sugiere que la conciencia no es un subproducto accidental de la actividad neuronal, sino un campo fundamental del universo, similar a la gravedad o al electromagnetismo. Imagina que el vacío no es una ausencia de cosas, sino un océano infinito de información pura en estado de potencialidad total. En esta nueva realidad, tu cerebro no es el origen de tu yo, sino el hardware que permite que esa conciencia universal se manifieste en la materia sólida. Es un giro copernicano que sitúa lo invisible como la única base real de lo visible. Para comprender esta conexión mística entre el vacío y tu mente, miremos un objeto cotidiano que sostienes todos los días, tu teléfono móvil. Cuando escuchas una canción o ves un video a través de esa pequeña pantalla de cristal y metal, tu intuición te dice que la música emana directamente del dispositivo. Sientes su vibración, escuchas el sonido salir de sus altavoces y ves las imágenes brillar con una nitidez asombrosa. Sin embargo, sabes perfectamente que la orquesta no vive dentro del procesador, ni los músicos están atrapados tras los píxeles. El teléfono es simplemente un receptor sofisticado de una señal invisible que viaja por el aire sin que nadie pueda percibirla directamente.
Si decidieras romper el teléfono con un martillo para encontrar el origen de la melodía, solo hallarías circuitos impresos, silicio y una batería de litio. No importa cuánto analices los componentes bajo el microscopio, nunca verías las ondas de radio ni los datos digitales que dan sentido a la experiencia sonora. La música existe en un plano diferente, una dimensión de información que llena la habitación, aunque tus ojos no puedan detectarla directamente. Del mismo modo, buscar la conciencia dentro de las neuronas de un cerebro humano es como buscar a un locutor de radio dentro de una caja de cables y transistores. Estamos confundiendo el instrumento físico con la melodía invisible que lo hace sonar. Tú eres ese receptor, una antena biológica sintonizada con el campo cuántico de posibilidades infinitas que llamamos realidad. El vacío que nos compone no está realmente vacío, sino saturado de una señal inteligente que el cerebro traduce en la experiencia de ser alguien. Cuando el hardware falla o se apaga, la señal no desaparece del universo, simplemente deja de manifestarse a través de ese canal específico de materia sólida. Esta perspectiva transforma radicalmente nuestra relación con la muerte y la identidad, sugiriendo que somos la música y no el altavoz. Somos el flujo de datos eternos que decide, por un instante fugaz, tomar la forma de una conciencia individual limitada por el tiempo. Teorías fascinantes como la reducción objetiva orquestada sugieren que esta conexión ocurre en las estructuras más diminutas de tus neuronas, llamadas microtúbulos. Estos pequeños filamentos actúan como puentes cuánticos, donde el vacío y la materia se dan la mano para crear el destello de la percepción consciente. No somos trozos de carne pensando, sino procesos cuánticos orquestando el colapso de la función de onda universal en cada milisegundo de nuestra existencia. Esta nueva física nos revela que el universo no es una colección de objetos muertos, sino una red viva de información que se observa a sí misma a través de nuestros ojos. Hemos pasado de ser náufragos en la nada a ser los propios arquitectos del ser. Si aceptamos que somos receptores de una señal universal y que nuestra solidez es solo una interpretación de esa frecuencia, el concepto de identidad se desmorona. Todo lo que consideras tu yo, tus recuerdos, tus miedos y tus ambiciones podrían ser simplemente el ruido estático de una sintonización imperfecta en el tejido del espacio. El vacío que antes te aterraba es ahora el lienzo donde se escribe tu verdadera historia, una que no depende de la carne ni del hueso. Al final del camino, nos enfrentamos a la pregunta más devastadora que la mente puede concebir. Si tú no eres la materia que tocas ni el pensamiento que escuchas, ¿quién es el que realmente está observando detrás de tus ojos? Llegamos juntos a la cima de esta montaña interna, donde el aire gélido de las matemáticas se encuentra con el calor reconfortante de la intuición humana más profunda. La ciencia nos susurra que somos casi un vacío absoluto, pero tu corazón insiste apasionadamente en que tu amor, tu dolor y tus recuerdos son las realidades más sólidas de todo el cosmos. Ambas verdades coexisten, porque el vacío no es un desierto estéril, sino en suelo fértil donde la flor de la conciencia decide brotar por un instante fugaz. Eres el punto exacto donde el universo deja de ser una colección de ecuaciones muertas para empezar a sentir el azote del viento y la gloria de un atardecer. Si estamos compuestos por el mismo polvo estelar y gobernados por las mismas fluctuaciones cuánticas que el vacío, entonces tus ojos son el medio del universo para observar su propia majestad. Durante eones, el cosmos fue un gigante ciego tropezando en la oscuridad del espacio, sin nadie que presenciara sus fuegos internos o sus danzas elegantes. Pero entonces, mediante un milagro de complejidad, el vacío se organizó en tu cerebro, permitiendo que el universo finalmente despertara y se mirara en un espejo. Cada vez que lanzas una pregunta hacia las estrellas, son las propias estrellas usando tu voz para preguntarse sobre su origen y su destino final inevitable en el tejido de este sueño. No eres un náufrago en el cosmos, eres el océano mismo tomando conciencia de sus propias olas. Imagina ahora que el universo es una gigantesca masa de pan, siendo preparada por un panadero invisible en la cocina del tiempo infinito. Las pasas esparcidas por dentro representan a las galaxias, a las estrellas y a tus propios átomos que parecen entidades separadas. A medida que la masa fermenta y se expande, las pasas no se mueven a través de ella, sino que es la propia masa, el vacío primordial, la que se estira y crece entre ellas. Te sientes aislado en tu cuerpo sólido,
pero solo eres una pasa incrustada en el mismo tejido original que te conecta con el cuásar más lejano. No existe una fuera para esta masa, todo es uno. Si miras de cerca esa masa que crece, comprenderás que el espacio entre las pasas no es un hueco aburrido o una ausencia de contenido real. Es el motor mismo de la expansión, un campo vibrante de energía pura que dicta cómo interactúan las pasas y cuál es su lugar exacto. Solemos enfocarnos solo en el fruto, en las partes sólidas de nuestra vida como nuestras casas o nuestra piel, ignorando el vasto medio invisible que lo sostiene todo unido. Este pan cósmico es el vacío del que hemos hablado, una sustancia tan poderosa que crea la geometría del tiempo. Sin este nada estirándose, las pasas quedarían aplastadas en una singularidad absoluta. Finalmente, entiende la parte más hermosa de este proceso de horneado. Tú no eres simplemente una pasa pasiva siendo arrastrada por la masa que sube. Como estás hecho de los mismos ingredientes que surgieron de esa mezcla inicial, eres en realidad un fragmento de la masa que ha cobrado conciencia de su expansión. Cuando miras al cielo nocturno, es el pan mirando a las otras pasas y maravillándose por la receta del panadero. La separación que percibes entre tu mano y las estrellas es una ilusión. Todo es la misma sustancia expandiéndose en un evento unificado. Eres el universo probándose a sí mismo, una ondulación consciente en el pan eterno de la existencia. La solidez de tu ego es el único muro que te impide sentir el latido de las galaxias en tus venas. Esta epifanía lo cambia absolutamente todo. Ya no eres una víctima de un universo frío e indiferente, sino su manifestación más preciosa y necesaria. Tu existencia es el clímax de una historia que comenzó con una explosión silenciosa y continúa con cada aliento que tomas en este océano energético. El miedo a no ser nada se desvanece cuando comprendes que esa nada es la fuente de todo lo que importa. Eres un pico localizado de intensidad en el campo del ser, un testigo temporal de una belleza tan vasta que requiere tu perspectiva específica para ser vista. Abraza tu transparencia fundamental. Es tu mayor fuerza y tu última verdad definitiva. Aceptar que somos arquitectura de la nada no es una derrota de la razón, sino el inicio de una libertad absoluta y trascendente. Al despojarnos de la pesadez de lo material, descubrimos que nuestra verdadera esencia no está sujeta a la erosión del tiempo, ni a la fragilidad de la carne sólida. Eres un patrón eterno bailando en un campo de posibilidades infinitas, una melodía que no necesita de un instrumento físico para seguir resonando en el silencio del cosmos. Esta transparencia fundamental es tu invitación a vivir con una ligereza que la mayoría de los seres humanos nunca llegará a experimentar realmente bajo la luz. El hecho de que el suelo bajo tus pies sea un espejismo eléctrico no le resta valor a la firmeza de tu paso ni al propósito de tu camino. Al contrario, nos otorga la oportunidad de construir un significado propio en un universo que se nos entrega como un lienzo en blanco y vibrante. La esperanza estoica reside en comprender que, aunque no somos dueños de la sustancia, somos los soberanos de la interpretación y del asombro constante ante lo invisible. No temas a la vacuidad que te compone. Abrázala como el espacio sagrado donde la conciencia puede expandirse sin límites, explorando su propia naturaleza profunda. Si este viaje por las fronteras de lo real ha resonado en lo más profundo de tu ser, te invito a suscribirte ahora mismo. No lo hagas por una simple notificación, sino para seguir formando parte de esta comunidad de buscadores que se atreven a cuestionar la solidez de sus propias percepciones cada día. El próximo video que aparece en pantalla es el siguiente paso lógico en esta odisea intelectual, una puerta abierta hacia un nuevo misterio que espera ser descifrado por tu mirada atenta. Sigamos explorando juntos los rincones más oscuros y brillantes del conocimiento, donde la ciencia y la filosofía se funden finalmente. Nos despedimos hoy con la certeza de que somos el vacío, aprendiendo a soñar que posee una forma física y un destino concreto. La realidad seguirá siendo un velo de seda que se agita ante nuestros ojos, ocultando una complejidad que quizás nunca logremos capturar con palabras humanas o ecuaciones matemáticas perfectas. Pero en esa ignorancia reside nuestra grandeza, la capacidad de seguir buscando la luz en mitad de la transparencia absoluta que nos rodea y nos define. Mantén tu curiosidad intacta frente al abismo, abraza tu fragilidad energética y recuerda siempre que eres polvo de estrellas consciente. Sigue mirando hacia arriba, incluso si no entiendes lo que ves.